Así que permítanme corregir algunas nociones equivocadas de lo que es una iglesia. Por ejemplo, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Es así como muchas personas piensan de la iglesia, como un edificio que alberga semanalmente a un grupo de cristianos que se reúnen allí para adorar a Dios. De hecho, yo creo que esa es la razón por la que muchas personas usan la palabra templo para referirse a los edificios donde se congregan las iglesias. ¿Van al templo? ¿Han oído esa idea, verdad? ¿O estás en el templo? No, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que el templo de Dios del nuevo pacto no está hecho de bloques de piedras y de cemento, sino de piedras vivas, de hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios, edificados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 al 17. El templo de Dios, que sois vosotros. Mis hermanos, nosotros somos el templo que se congrega en este edificio, mañana y tarde. Pero cuando concluye este servicio de adoración y cada uno se vaya a su casa a almorzar, ¿saben qué? El templo de Dios ya no estará aquí. El templo de Dios se fue. Y este lugar no será más sagrado que lo que pudiera ser cualquier otro lugar. Así que la iglesia no es un edificio. Tampoco es un conjunto de actividades religiosas como el servicio de adoración que celebramos en este lugar los domingos en la mañana y en la tarde. En otras palabras, esta iglesia no viene a la existencia a las 11 de la mañana y deja de existir a las 12:30. Para volver a existir de nuevo a las 6. No, ese no es el concepto que la Biblia nos da de lo que es una iglesia. Nos congregamos como iglesia los domingos por mandato de Dios, como veremos en un momento, pero somos miembros de este cuerpo local 24/7. No solo los domingos. Y tenemos la responsabilidad de poner nuestros dones en operación en diferentes contextos y no solamente dentro de las 4 paredes de este lugar. Yo creo que ese es el problema que muchos tienen para poner sus dones en operación. Ellos no saben qué hacer durante el culto y por lo tanto creen que no pueden hacer nada por la iglesia. En 1 Corintios 15:9, Pablo dice de sí mismo que él no se sentía digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él venía los domingos a donde los cristianos se congregaban y allí los perseguía. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Por supuesto que no. Es que él había puesto todo su empeño en frenar el avance del evangelio, haciendo el mayor daño posible a los cristianos en cualquier día de la semana. Es en ese sentido que él perseguía a la iglesia. Otra noción equivocada y muy dañina, por cierto, es que la iglesia son sus líderes. Alguien diría la jerarquía. Por si acaso, aquí no hay jerarcas. Pero algunos piensan que la iglesia son sus líderes. Ahora, este concepto, mis hermanos, es problemático porque no siempre se cree a nivel consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en muchas iglesias locales se pasara una encuesta y se preguntara a los hermanos: ¿cuántos de ustedes creen que la iglesia son sus pastores? Yo creo que la mayoría respondería que no. Intelectualmente. Pero en la práctica parece que nosotros entendemos otra cosa. Por ejemplo,
Si un miembro de la iglesia no anda bien, muchos presuponen que los pastores son los responsables de lidiar con ese asunto. Piénsalo y sé honesto. Y si esa persona finalmente termina apartándose del Señor, es probable que muy pocos de los miembros se sientan responsables de eso. Los pastores debieron ponerle más atención a ese caso y no lo hicieron. Ahora, ¿es esa la forma como el Nuevo Testamento habla de la iglesia? Por supuesto que no. Los pastores y diáconos tienen una función particular dentro de la iglesia, pero ellos no son la iglesia. Brevemente algunos textos. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? En cuanto a vosotros, hermanos míos, no pastores, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Mira, mi hermano, si tú tienes un tiempo aquí en esta iglesia, yo espero que con todos los sermones que tú has escuchado, en un año, en dos, en tres, tú estás capacitado para amonestar a otro, ¿no es así? Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5. Y este texto es interesante porque en los versículos 12 y 13 habla de los pastores, de la labor de los pastores. Pero luego dice en el versículo 14: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Os rogamos, hermanos, que hagan eso. Y ustedes conocen el texto de Efesios 4 que se cita tan frecuentemente en esta iglesia. Cristo ha dado pastores y maestros para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Así que, mi hermano, cuando un creyente de esta iglesia te visita en la clínica, lo está haciendo como un miembro de este cuerpo. Es la iglesia la que está allí, en ese hermano, personificada en ese hermano. O cuando alguien te da un consejo o una amonestación, o cuando alguien te sirve en un momento de necesidad. De manera que si por alguna razón providencial alguno de tus líderes no estuvieron cerca de ti en un momento de dificultad, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos. Déjame repetir eso otra vez. Eso quiere decir que si en algún momento providencial donde tú tuviste problemas, algunos de tus líderes no estuvieron allí, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos, porque la iglesia no son los líderes, la iglesia no son los pastores.